Somos Crew. Una tripulación con propósito eterno. Aquí preguntamos, fallamos, aprendemos, crecemos, pero nunca nos bajamos del barco. Con Juan David, Jordan y voces invitadas que se suman al viaje. Hola a todos, buenas. Bienvenidos nuevamente a Crew Podcast. Yo me sé chiflar. Me daba cuenta escuchando eso que Jordi y yo chiflamos igual de bien. Sí, solo el aire hay que sale y a la de Dios. Pero sí, hay que Dios tristeza. bendito que sale. ¿Cómo vamos, banda? Bien. Hoy sí cansadito. Mire que llevamos 3 semanas en donde los niños están locos. Los niños están locos estas últimas 3 semanas. Mercurio retrogrado. No, mentira. No, yo no, pero pues sí, está como curioso. ¿Usted qué se cuenta? Bien. Uy, yo tuve un día pesadito hoy en el trabajo. Tuve una reunión como de 2 de la tarde, como hasta las 5 de la tarde. Uy, esas reuniones son lindas. Sí, y son de esas reuniones, no solo de escuchar, sino que toca estar haciendo algo y comparta pantalla y haga... Uy, creo que esas son las más agotadoras, pero bueno, sí. Sobrevivimos y aquí estamos. Y aquí es como un día más. Acá uno llega y como ya se relaja. Esta parte sí, es la también. Chévere del día, ¿verdad? Sí, eso me parece bien chévere porque sí, uno como que cambia de ambiente. Sí. Igual venir a hablar aquí es bien chévere. Entonces, eso es lo chévere, sí. Me gusta harto. Pero bueno, entonces, vamos a leer nuestras preguntas de esta y la semana pasada. De esta y la semana pasada, sí. Porque sí. Pero entonces, la pregunta de esta semana era... ¿Cuál es tu mayor distracción? Hoy sí me la sé. ¿Cuál es tu mayor distracción? Esa era. Y digamos que nos respondieron harto, pero no tenemos tanto material porque la mayoría puso lo mismo. Es un fenómeno mundial. Sí. Y pues bueno, digamos, yo respondí. Y mi mayor distracción en este momento yo diría que es el celular. Sí. Y no puse alguna red social en específico porque puse como el celular porque me gusta mucho jugar. Entonces estoy trabajando. Gus me ha visto trabajar. Estoy trabajando y me pongo a jugar un poquito. Y sigo trabajando. Y así es. Y así se va pasando el día. Cuando está suave, ¿no? Hoy no pude. Pero sí, o sea, yo puse el celular en general porque pues lo cojo todo el tiempo. Sí, total. Y creo que eso es un mal hábito de que uno lo vea ahí, al menos no que para ver la hora. Ajá. No, y no solo en Instagram o algo, sino que uno llega y mira, a veces yo miro, entro aquí como a la página de inicio, le doy 2 vueltas y lo vuelvo a bloquear. Así sí, o sea, creo que ya se vuelve como mecánico que uno necesita al menos desbloquearlo. Yo en ese momento tengo que desbloquearlo, pero para mirar... vamos a mirar la hora y no sabe qué hora es. Y a los 2 segundos me toca volver a mirar la hora porque qué hora era. Pero sí, eso pasa. Entonces yo puse eso. Y la común, que la puso mucha gente. Bueno, común digo porque son 2, pero es lo mismo. Sí. TikTok e Instagram. Es que ahí es donde está. Y creo que... Y es que mucha gente lo puso. Incluso una persona lo puso con una manito así. Como culposa. Instagram. Pero sí, todo el mundo puso TikTok e Instagram. La mayoría que puso redes sociales puso TikTok e Instagram. ¿Y los otros qué pusieron? Bueno, aquí hay una persona que puso el celular. También. Creo que es lo mismo. Sí, total. Pero es que la mayoría, bueno, una persona puso los videojuegos. Bueno, sí. Uy, sí. Yo gracias a Dios no tengo PlayStation o algo así. Ush. Porque si no yo me engomaría muchísimo. Sería un caos. Sí. Pero sí, eso es como es que por eso digo, o sea, nos respondieron mucho, pero casi todas son lo mismo. Qué loco. Entonces nos pusieron TikTok e Instagram, jaja, ayuda. Después Instagram, después TikTok, después Instagram. Y pues ahí de la mano van como las que dicen el celular. Sí. Es como que la segunda más común que pusieron, el celular. Pero Jordi, ¿no tiene alguna distracción aparte del celular que diga como, yo cuando hago esto me distraigo y pierdo el tiempo, alguna vaina? No, por eso. ¿Una serie, nada? No. Es que normalmente cuando yo voy a ver series, yo no es que las vea de corridos, sino como que las veo en mis raticos como libres, cuando no estoy trabajando o después de almorzar o mientras almorzamos a veces vemos algo con Nico. Pero es en esos raticos. O sea, no es como que estoy trabajando y me quedo viendo una serie. O sea, no pasa. Sí, total. De pronto veo muchos videos en YouTube.
Eso sí me pasa porque pues yo tengo mi computador del trabajo, una pantalla, y aquí tengo el mío personal. Ya. Y entonces pues yo estoy trabajando y estoy viendo videos cuando hago eso. Pero es mientras tanto, o sea, como a la tu par, trabajo es un poco... sedentario. No. Bueno, tal vez también sí. No, pero más como repetitivo, como, no sé, procedimental, pues. O sea, no tiene que estar como... En algunas partes. Ya. Entonces, pues, igual es algo que ya me conozco muy bien. Entonces, pues, sí, hay cosas que las hago muy... Sí, como muy mecánico. Sí. Hay otras que no. Y pues en esos casos ya no puedo estar haciendo las dos al tiempo. Entonces Sí, me dedico. Pero sí, ahí la mayoría del tiempo yo estoy viendo. Entonces, pero ya cuando digo, ay, no tengo nada que hacer, cojo el celular. No, a mí me pasa igual y también con el celular yo creo que es mi mayor distracción y yo miro al final de la semana y las horas que estoy en el celular son un montón. Nunca he visto, o sí creo que se puede ver cuántas veces uno desbloquea el celular, pero nunca lo he visto puntualmente. Pero sé que es un montón. Y me daba cuenta esta semana porque agarré creo que el lunes para ver una serie que quería ver y ahí sí, no siento, o sea, bueno, no fue procrastinar porque yo desde toda la semana dije, el lunes en la tarde lo dedicaré a ver una serie, porque no descansé más en toda la semana. Entonces hice eso, agarré como el tiempo de ver la serie, empecé a verla y me daba cuenta que mientras veía la serie como que veía el celular y también era como una cosa emocional, ¿sabe? Como que también cuando me sentía aburrido, veía cuando quería evitar alguna emoción de la serie, sacaba, digamos, si tenía miedo, quería evitar ese miedo y sacaba el celular y creo que ahí hay algo importante en todo eso, pero yo tengo otra distracción que también les quiero contar y es una confesión que pocas personas saben de mí, pero es muy... Es raro y me da pena confesar esto, la verdad. Y es que yo me pierdo mucho tiempo, bueno, cuando a veces, como por épocas, haciendo como maquetas en un programita de hacer como planos y cosas en 3D, pero mucho tiempo. Entonces yo me pongo a hacer casas, como planos de casas, o algo en lo que pierdo mucho tiempo haciendo como auditorios, planos como de teatros, de cosas, o sea, mucho, y ahí puedo durar horas y tengo una colección de lo que he hecho, de un montón de maquetas en ese programita, de casas, de vainas, pero... No me Pero siento eso es más orgulloso. como un hobby. Sí, pero pasa de ser un hobby a una procrastinación basta, porque hay veces en donde tengo que hacer algo, no sé, tengo que editar un video para algo, no sé, me ha pasado, y me siento, voy a abrir un ratico este programa antes de empezar, y empiezo a darle y ahí se me pueden pasar horas. Y yo, jue madre, tengo que entregar esto. Y a correr a entregar a última hora, trasnocharme, me ha pasado. Sí, sí también pasa. Esa está curiosa. Pero pues bien, no les es cuento. TikTok e Instagram. Pero también TikTok e Instagram, ¿no? Además de todo. Igual digamos que sí, muchos de nosotros, pues la mayoría, pasamos mucho tiempo claro. en TikTok e Instagram. Es que TikTok es muy adictivo. Sí, es que ese es el problema. Sí. Pues es que el tema de esas redes es que como tú vas acostumbrando el algoritmo a lo que te gusta, entonces cada vez te bota más de lo que te gusta y tú vas perdiendo más y más y más tiempo ahí, porque te bota videos que te llaman la atención. Ajá. Entonces tú vas mirando y lo pasas y es otro que te gusta, lo pasas y es otro, y así. Y pues, es la continuación del chisme que la semana pasada, ese tipo de cosas que Entonces se fueron 3 horas y tú no sabes en qué momento. Ajá. Pero sí, entonces esa es. Hay una persona que sí respondió algo diferente y solo fue una, que puso mis pensamientos. Uy, eso está también muy interesante. Ese está bien profundo. Entonces. No, y sí, realmente creo que nos podemos enfocar tanto en eso. Como yo les decía también, a veces el pensar, pero en mi caso, como soñar despierto también me puede llevar a perder mucho tiempo. Lo hago cuando estoy haciendo algo o uno lo hace, porque muchas personas lo hacen cuando están haciendo algo, pero yo a veces digo, podría estar escuchando un podcast o algo así, o sea, como que algo que me construya mientras hago esto, pero en fin, o sea, y creo que todo eso nos lleva al tema de hoy. Sí, que el tema de hoy es la procrastinación. Procrastinación. No, esa no la celebremos. No, esa no es chévere. O bueno, vamos a ver, ¿ya al final la celebramos o no? Bueno. O quedará en el corazón de cada uno. Usted verá si quiere celebrar esas cosas. Pero, y ese es un tema muy curioso y más en los tiempos de hoy, porque digamos que de pronto hoy es donde más la gente pierde tiempo.
Sí, total. Y lo decíamos ahorita, de pronto el tema de las redes sociales ha incrementado eso, de que la gente ahora se pierda más en, por ejemplo, estar 2 horas en una red social que en hacer algo de verdad que te construya, como estudiar algo, leerte algo que de verdad sea bueno. Incluso dejamos de lado cosas que deberíamos hacer. Pues digo, nosotros como cristianos de pronto dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia porque nos quedamos ahí viendo el celular. Y pues digamos que yo lo veo como que ahora, en este tiempo, que no pasaba antes de dormir, ahora uno lo primero que hace es coger el celular y mirar un rato redes. Es que esa es la cosa. Y antes pues no pasaba, antes tú Sí. te ibas a dormir y te ibas a Era dormir. dormir. Pero ahora tú te vas a acostar a las 8, te pones a ver videos y después miras la hora y son las 10 de la noche. Y uno, o sea, uno llega a ese punto en donde, uy, casi tombo las aguas. Se está temblando. Uno llega a ese punto en donde, por evitación a cosas tan chéveres como dormir, o sea, uno evita dormir por procrastinar. Entonces, no sé si le ha pasado a Jordi que, y si a ustedes les ha pasado, comenten, me ha pasado, que uno está Sí soy. como, sí soy, sí, que uno sabe que tiene que dormir, uno tiene sueño y quiere dormir. Uno ya, incluso me ha pasado a veces que ya ni siquiera quiero ver más TikTok, pero por alguna razón me sigo viéndolo en vez de dormir. Es como si una parte de mi cuerpo no quisiera dormir. Sí, no. Incluso hay memes de eso. O sea, Sí. es un tema que se ha vuelto tan común que incluso, o sea, sacan cosas como chistosas, pero si tú te pones a analizarlo, o sea, es un fenómeno muy evidente en los días de Claro, hoy. sí. Porque incluso sale eso. Yo he visto un montón que dicen, me voy a ir a dormir, yo a las 3 de la mañana viendo un torneo de piedra, papel o tijera en China, algo así. Viendo estos videos que Sí, hay un montón de cosas y a veces uno se pone a pensar y uno pierde tiempo viendo unos videos tan tontos. vainas bobísimas. Uy, pero, y tú después lo piensas y yo, uy, oiga, yo me quedé viendo eso y eso era una pendejada, en realidad. Vea, les voy a, mi hermana no está acá hoy, pero les voy a decir algo, les voy a contar un secreto. Si ella ve este capítulo, perdóname por confesar esto. Pero ella hace poquito me di cuenta o me contó que ella se queda viendo unos videos como de unas historias, como de novelas, no sé cómo es, como narradas por alguien. Entonces de repente uno ve y pasa un video y dice, el hermano de la chica está, o sea, sí. Ok. Y como que empieza a narrar como una novela, una historia ficticia, como interesante, y se queda ahí viendo eso. O sea, es como, Sí. ¿qué le pasa? A mí esos me han salido, pero pues no me he quedado mirándolos Sí. Pero, uy, pero sí, pero pasa eso. Y no sé, y ahí es el tema, o sea, ¿por qué nosotros como humanos luchamos tanto con este tema? Y ahí hay otra cosa también, y es que aparte de eso, o sea, es que luchamos con eso mientras luchamos con la sensación de que tenemos muchas cosas que hacer y queremos que nos rinda el tiempo. Porque lo hablábamos en otro capítulo, no hay una época como esta en la que estemos de afán haciendo todo. Entonces, como tenemos tanto que hacer, andamos rápido en la moto, queremos llegar rápido a tal parte, estamos ansiosos, nos queremos ir rápido, porque todo queremos que sea rápido, pero cuando tenemos un tiempo libre, dedicamos mucho tiempo en esto. Y eso se debe a varias cosas. Pero hay una de las más importantes y es que toda esta ansiedad y todo este modo en el que vivimos ahorita, también de ese mismo afán, como esa dicotomía entre el afán y el perder tiempo, pero el afán nos lleva también a la ansiedad y nos lleva también a evitar emociones. Queremos evitar emociones. Entonces, un ejemplo de esto es TikTok y es por eso que nos vamos a TikTok, porque ya yo no quiero ver un video de 10 minutos, un podcast de 1 hora, porque pues para que si en un video de 1 minuto me van a resumir tal cosa. Entonces, como en 1 minuto me resumen un montón de información, entonces si cambio y tengo un estímulo nuevo, pues ya estoy evitando emociones, estoy evitando aburrimiento, estoy evitando pensar de más, y entonces prefiero, en vez de eso, pues dedicarme al celular. Pero mire que investigando esto y leyendo como un poco al respecto, encontraba que esta parte de la procrastinación se da también por un fenómeno muy común en todo esto que está pasando y es el autosabotaje. Y el autosabotaje nace de muchas emociones, pero un poco es también, yo sé que nos ha pasado a los que estamos acá y a los que están viendo, que eso, o sea, hay algo que tengo que hacer
que no quiero hacer porque de cierta manera siento que no soy suficiente para hacerlo lo suficientemente bien, entonces como tal vez no lo voy a hacer tan bien, entonces mejor evito hacerlo, lo dejo para después porque me da miedo que si lo hago, o sea, como que empieza a regir aquí una mano de pensamientos que al final soy yo el que está saboteando mi propio proceso. Y esto es por muchas emociones que están ahí un poco desbordadas, falta de control emocional y resulto haciendo algo que me va a dar placer ya, pero que a futuro pues es un mal negocio. Sí, igual eso es re importante eso que dices, porque normalmente nosotros perdemos tiempo, lo que sea, es para evitar lo que decía, evitar sentir o evitar pensar, o estoy en un mal momento que necesito como, sí, un momento de autorreflexión, necesito examinarme a mí o alguna cosa. Y no, yo prefiero es ver esto porque eso me va a evitar tener ese autoanálisis de cómo está mi vida, en qué temporada estoy pasando, qué estoy haciendo. Entonces, no, para evitarme toda esa carga mental, no, pues mejor pierdo el tiempo. Exacto. Y ya. Y no me desgasto pensando y después de pronto sintiéndome mal porque es que no estoy como quiero estar o algo así. Entonces, para evitarme todo eso, lo que hago es mejor ocuparme. Y en realidad ocuparme en cosas que no me van a aportar nada. Ajá, total. Y ahora, a veces incluso lo que hay por hacer tampoco es que nos lleve a pensar de más o a pensar en nuestras emociones, pero también nos va a traer cierta emoción. Por ejemplo, tengo que hacer la tesis. A mí me pasaba mucho con la tesis. Entonces, yo tenía que hacer la tesis y tenía que escribirla y sabía que al hacerla me iba a generar cansancio, me iba a generar muchas cosas, pero también la ansiedad de saber si estaba quedando bien, si era el tema correcto, sabía que había cosas pendientes por arreglar y no quería evitar esa emoción, entonces me ponía a hacer maquetas. Sí. Y sí, es que pasa que, y bueno, y también es un tema que de pronto nosotros lo podemos asociar con la pereza. Sí. Pero siento yo, no sé, de pronto me estoy equivocando, pero la procrastinación no es solo pereza. No es pereza. Muchas veces no es pereza. Sí. De pronto a veces yo tengo como flojera y no me quiero levantar, entonces me quedo en la cama mirando algo. Total. Puede pasar, pero muchas veces la procrastinación no es pereza, sino es como ese evitar hacer lo que tengo que hacer, porque sé, incluso antes de hacerlo, a dónde voy a llegar, o qué voy a terminar haciendo, o qué voy a terminar pensando. Sí, entonces, total. para evitar llegar a eso, no, prefiero no hacerlo y aplazarlo, que es lo que tú decías. Ajá, exacto. Es más, la pereza es pereza y la procrastinación es procrastinación y son dos cosas diferentes. Y la mayoría de personas no vivimos con pereza, vivimos con un tema de procrastinación ahí detrás muy grande. Sí. Igual si hay gente perezosa. Claro, no, incluso yo lo digo es porque yo en una época de mi vida que era súper perezoso. Pero mucho. Mi mamá yo creo que me va a estar viendo y va a estar diciendo, sí. Ese Jordi. Ese man es la embarrada. Pero sí, o sea, entonces yo lo pienso y yo digo, yo perdí, por ejemplo, hoy en día yo digo, yo perdí mucho tiempo en esta época de mi vida, pero por vago, yo digo. O sea, no es porque, es que quería evitar el dolor o algo así, no. Sí, o sea, simplemente fue pereza y vagancia y ya. Y ahora yo lo veo y yo digo, sí, yo perdí un montón de tiempo. Pero hoy en día pasa, por ejemplo, lo contrario. Entonces yo estoy haciendo algo, sé que tengo que hacer algo, pero digo, no. Sí. No quiero. Y me pongo a hacer otra cosa. Y uno haciendo esa otra cosa, uno siente la culpa de que sabe que debería estar haciendo lo otro. Sí, también es eso. O sea, entonces yo estoy distrayendo, pero por dentro estoy pensando como, pues yo tengo que hacer esto. ¿Qué hago? Tengo que hacer esto, pero no lo quiero hacer. No, ahorita lo hago y lo que decía, entonces se pasan los minutos y pasaron 2 horas y tú dices, no, ya. Sí, total. Ya no fue, entonces me toca hacer otra cosa. Y comienzo a aplazar y aplazar y aplazar todo lo que tengo que hacer. Y eso se me va volviendo es una bola de nieve mental. Porque entonces ya me cargo tanto con las cosas que tenía que haber hecho hace 1 hora y ahora no son las que tenía que haber hecho hace 1 hora, sino esas y ahora las que tengo que hacer en este mismo momento. Y eso comienza a generarme un desgaste mental grandísimo. Total. Y ahí es cuando uno se da cuenta que también finalmente todo vuelve a radicar en
estoy tan metido en mí, estoy tan pensando en mí, tan confiando en mis habilidades, en lo que yo hago, en lo que yo sé, en lo que yo quiero hacer, que dejo de lado por completo que yo soy el plan viviente de Dios, que definitivamente un ejemplo de esas cosas, es que lo digo porque esta semana, bueno, no es para hacerme publicidad, pero esta semana empecé un proyecto en donde pues estoy haciendo como sesiones psicológicas pues ya de manera particular y entonces hablaba con mi compañera de trabajo porque tenemos digamos que un tema y es que yo tengo bastante experiencia en el área clínica de psicología porque he trabajado en consultorios, he tenido pacientes, trabajé en una clínica en donde también me tocaba hacer atenciones clínicas. Entonces, como que todo esto lo he aprendido, claro que he leído, claro que me he informado lo que más puedo, he hecho incluso diplomados sobre el tema, entonces como que, pero ahí. Y ella tiene una especialización en psicología clínica y tiene una mano de conocimientos, yo no tengo esa especialización, pero nunca he tenido la experiencia. Entonces hablábamos de cómo, bueno, ahí estábamos teniendo esa conversación de cómo ya nos complementamos, que no sé qué, que nos podemos ayudar, tal cosa. Y ella me empieza a contar, vea que una vez tuve un paciente, me cuenta ella, y pasaron tal y tal cosa y no sé qué, y después como que yo no tenía ganas de volver a verlo, porque yo, o sea, llegaba la hora, el día que tenía la sesión con ese paciente y yo no quería. Entonces yo le decía, uy, a mí me ha pasado, que como que uno sabe que tiene algo importante, algo bueno, y yo no quiero ir, es como, no quiero ir, y esa emoción a partir de qué. Entonces empezábamos como a pensar un poco, a hablar, a dialogar, y nos dábamos cuenta que ese no quiero hacer eso que tengo que hacer, partía justamente de, es que creo que no soy tan realmente bueno, ¿qué tal esté haciendo esto mal? Entonces puede y no, de hecho muchas de las cosas por las cuales procrastinamos es justamente por eso, porque siento que va a salir mal, porque no soy tan realmente bueno, porque no confío en mí, y entonces ahí es cuando empezaba a pensar yo después como, pues ella no es cristiana y no podía tener esa conversación tan así, pero yo lo pensaba, yo decía como, Señor, es que es eso, estoy buscando confiar en mí. Y como estoy buscando confiar en mí, en que sí soy capaz, en que sí puedo, ahí es donde me estoy equivocando, porque es que mi confianza tiene que estar en Él. Y cuando pongo mi confianza en Él, yo digo, Dios, yo confío en ti, yo solo no puedo hacer esto, pero tú eres quien me ha puesto en este lugar. Entonces yo también, de alguna manera, mi mente y yo me enfoco en Él y no en lo que puedo y no puedo hacer y en lo que quiero hacer en vez de eso. Entonces la procrastinación empieza a morir, así como yo empiezo a morir a mí mismo. Sí, igual eso va de la mano con todo. Cuando yo me refugio en Jesús y yo voy a los pies y de verdad reconozco que en realidad yo no soy nada, que no puedo hacer nada por mis propios méritos, es Dios el que me va ayudando a salir de todo eso. Por ejemplo, yo tuve un tema hace poco que estaba como alejado. Bueno, alejado no estaba leyendo la Biblia, pero no le sacaba el tiempo. Y dije, no, es que no me alcanza el día. Uh-huh. Y no, o sea, y me centré en, no me alcanza el día. Y no me da. Y fue tanto ese pensamiento que de verdad yo me convencí a mí mismo, no me da el día. Y yo ahorita, de un tiempo para acá, yo decía, no, pero no es que no me diera el día, sino que yo no aprovecho el día. Entonces, por ejemplo, hubo una época en que yo me levantaba como a las 5 de la mañana con mi esposa, hacía ejercicio, hacíamos un devocional, desayunábamos y arrancaba a trabajar y me alcanzaba súper bien. Pero ya después comencé a... Me asusté. El pastor. Sí, y está de negro. Pero entonces ya como... O sea, me centré en ese pensamiento de no me da. Entonces ya no me levantaba a esa hora, sino me levantaba... Yo entro a trabajar a las 8:30, entonces me levantaba a las 8. Entonces apenas para desayunar y entrar a trabajar y ya. Pero pues, eso te va generando una carga como lo que yo decía, o sea, eso te va generando y como que tú dices, pero es que tengo estas cosas que hacer, pero no me da el tiempo. Pero después ya te das cuenta, no es que no me dé el tiempo, sino que estoy perdiendo un montón de tiempo. Entonces, últimamente, como que ya me decidí como, oiga, venga, vamos a organizar las cosas para de verdad hacer las cosas que hay que hacer. Sí. Entonces ya estoy sacando los tiempos, ya estoy dejando esto un poquito de lado
Ya estoy dejando de ver un montón de videos como que uno decía, como, "Ush, esto no, Sí. eso me hace perder más tiempo que de verdad lo que me aporta en mi vida". Entonces, es como, ya cuando yo voy a los pies de Dios, le digo, Dios, no, o sea, yo no pude. O sea, en mis fuerzas no pude, con mis planes no pude, entonces necesito que tú me ayudes, porque definitivamente no doy. Y ahí, nuevamente Dios me recordó o sea, yo digo que ese es mi versículo rema de la vida, que es el Romanos 12:2. Porque, o sea, ahí dice, no imiten las conductas ni las costumbres del mundo, Ajá. sino más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Así es. Entonces, cuando yo cambio ese chip de decir, no me da el día, a venga, me organizo, Ajá. es otro tema. Y es justamente no imitar las conductas de este mundo, porque uno llega a un punto donde uno piensa que imitar, o sea, que la forma de pensar de este mundo, que las conductas de este mundo son solamente lo que entendemos como pecado, pero dejamos de darnos cuenta que no se trata solo de lo que entendemos como malo, sino cosas que a veces entendemos como buenas y que finalmente lo que están es alejándonos de Dios también. Sí, uy, hay que mencionar eso. Yo tenía pues era no tanto una pregunta, pero es como un pensamiento que yo creo que podemos hacernos todos, incluso ustedes que nos están escuchando. ¿Se puede considerar que la procrastinación es un pecado? Uy, eso está bueno. Porque yo tengo claro es que la procrastinación me puede llevar a pecar. Claro. O sea, eso puede, o sea, sí puede llevarme a que yo peque. Pero el procrastinar como acto, ¿se puede considerar un pecado? Uy, está buena esa pregunta. Creo que la respuesta tiene que ser más compleja que solo un sí o un no, yo creo, porque justo, o sea, cuando uno se pone a ver esto, todo este tema de la procrastinación nace de una mala gestión de las emociones. Y entonces si yo me pongo a pensar, ¿será que una mala gestión de mis emociones es pecado? Porque sentir no lo es. O sea, ya estar enojado, entonces dice la palabra de Dios, yo lo noté en Filipenses me parece, esperen, reviso acá para no decir cosas que no son, para no decir herejías. Pero entonces yo veía ¿en qué? En Filipenses 2. Sí, en Filipenses 2. Entonces empezamos a ver ahí. No era en Filipenses 2, yo donde anoté ese versículo. Bueno, el caso es que encontraba dentro de muchas cosas que dice, bueno, el que sepa qué versículo es, por favor, póngalo ahí en los comentarios para que estemos ahí. Para los Y el pastor se acabó de ir. Y el pastor se acabó de ir. Pero hablaba de enójense, pero no dejen que, no pequen, enójense, pero no pequen, no dejen que caiga el sol sobre su enojo. Pero es como, sí, o sea, sí, sienta, porque Dios hizo nuestras emociones todas y cada una de ellas y todos y cada uno de los sentimientos que no se desbordan, sino que se desglosan de estas emociones. Entonces todo esto es parte de lo que somos, pero cuando no lo gestionamos, cuando dejamos que la emoción vaya más allá de lo que tengo en control, eso es pecado. Y más que pecado en términos de condenar como pecadores por no gestionar sus emociones, estoy saliendo de la voluntad de Dios cuando dejo que mis emociones me controlen. Entonces, cuando dejo que mis emociones me controlen es cuando empiezo a procrastinar, y cuando estoy procrastinando también salgo de la voluntad de Dios. Entonces, si procrastinar es salir de la voluntad de Dios, es pecado, y más allá de, insisto, de pecador, procrastinador, no lo haga más, es, Señor, en esto también necesito que tú me ayudes, así como en las 10,000 otras cosas que peco diariamente, para poder vivir más de acuerdo a tu voluntad. Sí, igual digamos que yo pensaba lo mismo. O sea, como esta respuesta no puede ser un sí o un no. ¿Sí? Pecador o no, sí. O no, estás bien. Sino es más, ¿a dónde me está llevando esto? Ajá. Por ejemplo, si yo de verdad sé que el tiempo que le estoy dedicando a, por ejemplo, las redes sociales, se lo puedo dedicar a tener una comunión más cercana con Dios, pero yo decido no hacerlo, de pronto eso sí me puede llevar a pecar. Por eso yo decía, o sea, no es el acto de procrastinar, yo no lo considero, pero lo que me puede desencadenar todo eso, sí.
Y me gusta ese versículo que mencionabas porque en una versión dice como no dejen que su enojo los lleve a pecar. Ajá. O sea, no dicen no se enojen. Sí. Entonces, y obviamente son cosas diferentes, pero entonces, si yo, por ejemplo, en ese caso, si yo dejo que mi enojo me lleve a tener malos pensamientos, a decir malas palabras, a tener malas acciones con una persona, entonces ya no es solo me enojé, sino que sí estoy obrando mal. Pasa lo mismo. Entonces, no, sí, perdí tiempo. Pero perdí tiempo siendo consciente que lo estaba perdiendo y que podía haber hecho algo mejor con ello. Sí, total. Porque eso es lo que pasa. O sea, entonces, y yo vuelvo a lo mío. O sea, entonces yo sé que estoy perdiendo un montón de tiempo que puedo dedicar en que mi relación con Dios vaya creciendo, acercarme más a Dios, tener una relación mucho más íntima con Dios, pero entonces yo decido no hacerlo. Porque, no, qué pereza. Sí, que también es como eso, todo lo que no hago, que es la voluntad de Dios, también es pecado. Y ahora, a mí me gusta hablar en términos de pecado, porque cuando hablamos en términos de pecado, también descansamos un poco en Señor, o sea, definitivamente eres tú quien puede cambiar eso en mí. O sea, si yo estoy procrastinando y si finalmente es algo que no es la voluntad de Dios, también tengo que entregar mi vida a Dios de manera que Él sea quien me ayude a dejar de lado esa parte y Él me va a ayudar. Entonces, no con esto decir que entonces voy a seguir procrastinando porque en algún momento Dios me va a ayudar, porque entonces no le estoy entregando eso a Dios, sino es entregarle de verdad ese aspecto de mi vida a Dios, decir, Señor, o sea, es tuyo, haz tú con ese tiempo que estoy utilizando mal lo que tú quieras con ese momento y Él lo va a hacer y Él lo va a hacer a tal punto que cuando yo menos me dé cuenta en estar buscándolo a Él, en estar en este proceso como de buscar de Él, Él va a hacer sin que yo me dé cuenta, insisto, como vea, hoy ya el día me alcanzó porque Dios estuvo obrando en esa parte de mi vida. Sí, igualmente... Ahí se va a ver una niña de pronto. De pronto pasa eso, entonces Dios quiere que yo, este tiempo que estoy desperdiciando, por decirlo de alguna manera, Dios de pronto quiere que yo lo use para su propósito. Sí. O Dios quiere que yo lo use para bendecir a una persona. O simplemente Dios quiere que yo ese tiempo lo use para acercarme más a Él. O sea, digamos que todo eso va de la mano con lo que decías. Ese tiempo yo lo puedo usar para caminar en su propósito. Y cuando yo no lo quiero hacer, porque llega un punto en el que yo no simplemente perdí el tiempo, sino decidí no hacerlo, entonces creo que ahí es donde está nuestro error. Y personalmente ahí fue donde estuvo mi error. Entonces... Sí, ahí es donde pasa. Yo quiero leer acá un versículo que para ese contexto, es que todo ese pasaje me pareció muy chévere para esto, porque el 22 dice, en cuanto a la anterior manera de vivir, como vivíamos antes, como vive el mundo, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Esas son esas emociones desbordadas, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Esto parece muy bacano porque es de verdad, o sea, Él nos transformó en nuestra mente, en nuestro espíritu, de manera que nuestras emociones también son de Él, que todo lo que nosotros, o sea, nos despojamos de todo eso que llevaba a que de repente viviéramos desbordados en emociones y entonces ahora soy lo peor y nada de lo que yo hago es bueno, y entonces como soy lo peor y no sirvo para nada, entonces simplemente no voy a hacer lo que viene, voy a perder el tiempo, me empiezo a odiar a mí mismo de cierta manera y empiezo a hacer cosas que no me cuidan porque ya solo quiero hacer como lo que esté por ahí, lo primero que me dé placer. Entonces, si lo primero que me da placer es ver videos de 1 minuto y me lleno de dopamina, entonces lo hago porque empiezo a dejar de quererme, a dejar entonces ya es despojarme de eso. Es empezar a amarme a mí como Dios me ama, empezar a amar a Dios por encima de todo y empezar a caminar en ese proceso de decir como Señor, soy tuyo. Sí, igual, eso está re bueno porque igualmente esa dopamina que me puede generar 1 hora de videos, Sí. no me la va a generar, por ejemplo,
por decirlo así, no me la va a generar leer la Biblia. Pero la conexión y la unión que me va a generar a Dios, eso vale mucho más que toda esa dopamina, todo ese placer momentáneo que me puede generar perderme viendo videos. Y es que somos malos negociantes como humanos, porque estamos negociando, y llevémoslo a términos simplemente neurocientíficos, pero pues ya sabemos que en términos de la voluntad de Dios es mucho más amplio, porque lo que voy a hablar es de este mundo, pero la eternidad es mucho más. Pero traigámoslo a términos de este mundo, de esta realidad terrenal. Somos tan malos negociantes que estamos dejando de lado esa emoción que va a traer lograr mi objetivo por el cual estoy detrás. La estoy quitando por vivir una pequeña emoción que siento por algo chiquito. Entonces, como voy a jugar hoy, voy a ganar este partido de FIFA y ya lo viví, lo sentí, pero cálmese, no, deje esa dopamina por hoy, invierta, ahorre, que en un futuro, cuando logre ese objetivo gigante que es suyo y yo no sé cuál es, va a ser mucho más grande y va a ser mucho más chévere. Y si lo llevamos ahora a los términos de esta vida espiritual, la eternidad es mucho mayor que todo lo que podamos llegar a alcanzar acá. Entonces, si no perdemos el tiempo en las cosas de este mundo, si no empezamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, vamos a encontrar el reino de Dios y su justicia, y eso es más grande que cualquier otra cosa, y lo demás será añadido. Sí, igualmente el tiempo que tú inviertas en el reino, eso no es tiempo perdido. Exacto. Y es la mejor inversión que podemos hacer. Y hay veces que no es fácil, hay veces que trae emociones duras, hay veces que, o sea, hay días en donde un domingo uno no se quiere parar a venir a la iglesia, o hay días en donde uno no quiere leer la Biblia, orar, porque no siempre es tan fácil, pero vale la pena. Sí, re bueno. ¿Tú ibas a decir algo? Se te olvidó. Nicole dice que, con referente a la pregunta que hizo Jordan, en la Biblia dice algo como... Sí, no, dale. Que si lo que haces... Si debes hacer algo y no lo haces, si es pecado, y lo dice la Biblia, sí. Okay. Claro, sí, no, y eso está en la Biblia. Es que sí, claro. Si hay algo que debo hacer que es bueno, si dejo de hacer lo bueno, es pecado. Eso es totalmente bíblico. Sí, claro. Muy bien. Sí, gracias. Esa era. Sí. Sí, por eso yo los decía, o sea, igualmente sí, lo dice la Biblia, pero creo que esto más es un tema como personal de decir, ese tiempo que yo estoy perdiendo, porque de pronto no lo estoy perdiendo, sino lo estoy invirtiendo en otras cosas, ¿me está alejando del propósito de Dios? Porque creo que es a lo que va. O sea, no es como si yo pierdo tiempo, sino eso que estoy haciendo, eso por lo que estoy reemplazando, ¿me está alejando del plan de Dios? Ajá. ¿Me está alejando del propósito de Dios? ¿O no? Sí, total. Pero pues normalmente lo que tú hagas fuera del plan de Dios no te va a acercar. Y puede ser algo bueno, es que, sé que estamos cerrando, pero es retomar un poco eso de que el pecado del hombre fue el árbol del conocimiento del bien y del mal. Uh-huh. Es decir, puede que yo reconozca esto que estoy haciendo como bueno, pero si me está alejando del propósito de Dios, es pecado, es terrible. Sí, es que es eso. Todo lo que te aleje del propósito de Dios no puede estar bien. Exacto. Todo lo que te acerque a Dios, hazlo. Hazlo más. Eso va a ser lo mejor. Así es. Y yo creo que con eso estaríamos. Con eso estamos. Creo que estamos re bien. Sí, estamos re bien. Les estamos también teniendo consideración a ustedes. Entonces queremos que los capítulos sean más cortos. Nos esforzamos mucho. Si se dan cuenta, nos quedamos mucho tiempo pensando cómo resumir nuestras ideas lo más posible. Por nosotros estaríamos hablando aquí 3 horas. Sí, pero Gus nos comienza a hacer ojos. Entonces, no, igual yo creo que estuvo muy chévere. Sí. Creo que tocamos el punto que era. Ajá. Y ya, y con eso está. Sí. Coméntenos lo que quieran. Respóndanos la pregunta si quieren. Sí. Yo no sé si hay algún emoticón con un celular o algo. ¿Hay algo que tenga que ver con adicción?
pues respondan una pildorita o algo así. Ya había respondido una pildorita. Si responden una pildorita, para que son adictos a la procrastinación, a la dopamina en píldora. Sí, y también lo que estuvimos preguntando en el capítulo, respondan ahí también. Pues bueno, pues ya saben, compartir, pasárselo a alguien que tal vez esté luchando contra esto y que tal vez esto pueda ser de bendición para esa persona o para quien sea. Pues para nosotros también es chévere que llegue a las personas que Dios quiere que llegue. Así es, yo creo que con eso estamos. Nos veremos la próxima semana y eso es todo. Muchas gracias a todos. Chao, chao.